Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy buscamos y compramos la PlayStation 5. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un gusto de volverlos a encontrar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Gracias a todas las personas que también colaboran con el canal con sus yapis y sus plines, el cual aquí también voy a colocar el número para que puedan apoyar a este canal a seguir creciendo. Muchísimas gracias por sus mensajes, llamadas, todos los mensajes que recibo de buenos comentarios que realizan acerca del canal. Y el día de hoy vamos a buscar la tan ansiada PlayStation 5. Sí, ¿por qué? Porque varios me han estado bombardeando que cuando la PlayStation 5, que los precios se han elevado. Y vamos a salir a buscarla y la vamos a comprar. ¡Sí! Porque según los videos anteriores que ya he estado realizando, como en este video que hice de las ofertas que había en polvos azules en el mes de diciembre, el precio estaba elevado como entre 4.500 y 4.700. Posteriormente a ello hicimos también otro video que lo voy a dejar aquí, que es el video de polvos rosados, que también estaba redondeando aproximadamente entre 4.500, 4.300 hasta 4.000 soles. Por ahí va más o menos el precio. Y nuestro último video que hicimos del centro comercial de Puruchuco, que también lo voy a dejar aquí, encontramos la PlayStation 5, pero estaba alrededor de 4.800 y 5.000 soles. ¡No es coincidencia! Entonces, en base a eso, varios de ustedes me empezaron a escribir en estos días que el precio de la PlayStation 5 había bajado enormemente en el centro comercial Polvos Azules. Y me habían estado diciendo que tenía que ir a visitar una tienda que es bastante conocida, que tenía uno de los precios más baratos. Así que el día de hoy vamos a irnos en este momento a Polvos Azules para ver si es que en realidad ha bajado el precio de la PlayStation 5 para poderla adquirir. ¿Y por qué estoy comprando la PlayStation 5? Porque algunos de la comunidad de Xbox me podrán decir, ¿por qué no te compras la Xbox, la Serie X? Número uno, porque en caso de la PlayStation 5, ya que soy youtuber, tengo que comprarla para poder dar mi apreciación en base a esta consola, ya que no la tengo y necesito probarla y probar todos sus juegos, también todos sus beneficios, todas sus falencias, para poderles dar una recomendación. Domina la situación en una forma admirable, inteligentísimo. Con esto no quiero decir que no me voy a comprar la Xbox Series X, sí me la voy a comprar más adelante, también para poder dar mi apreciación. Así que no vamos a perder tiempo y vámonos a Polvos Azules, a esta super tienda que está vendiendo la PlayStation 5, para ver si es que nos conviene poderla adquirir. Así que vámonos para allá. Muy bien mis amigos, ya me encuentro aquí donde nuestros amigos de Hans. ¿Cómo estás, Lisbeth? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ahora he venido acá pues porque me han dicho que los precios han recontrabajado después de fiestas, ¿no? ¿Qué tanto de verdad hay en eso, Lisbeth? Sí, lo que pasa es que les explico. Siempre los precios en sí se han bajado. Siempre yo les recomiendo a las personas que vengan después de campaña, que vengan a la tercera semana, a la cuarta semana de enero. ¿Por qué? Porque los precios por ejemplo, si vienes la primera semana, obviamente que los precios no van a estar, no van a bajar, porque a veces hay muchos de las tiendas tienen los precios que le ha quedado un poco de stock de diciembre, entonces los precios se mantienen. Pero por ello ahora ha entrado un nuevo stock en videojuegos Hans, en los cuales le vamos a mejorar los precios, lo que es tanto como la Play 5, la Nintendo, la Xbox. Las Xbox, por ejemplo, ahorita están a un muy buen precio, que yo las recomiendo. Para toda la comunidad de Xbox, claro, ¿no? sí. Entonces vamos a revisar, ¿no? A ver qué tanto han variado los precios, ¿ya? Bueno, primero voy a invocar a tu caballito de batalla, que es la Nintendo Wii, ¿no? Claro, Wii. que es el video que tú prácticamente nos promocionaste, ese video, ¿no? Y que hasta la fecha, a pesar del video que sacaste, hasta ahora actualmente se vende bastante.
¿Por qué? Porque es una consola, prácticamente es una consola que tiene varias consolas en sí en uno. O sea, si la compro ya estaría comprando como 6, 7 consolas, ¿no? 6, 7 consolas. Por ejemplo, ¿no? Cabe resaltar que la Nintendo Wii te damos en 350 soles, en el cual te damos la consola, todos sus accesorios completos, obviamente con una cajita, y muy aparte te damos el disco duro en el cual incluimos 50, 60 juegos, ¿no? De la misma Wii. De la misma propias de la Wii, y te damos una memoria de 32 GB. Aquí es el plus, donde te damos lo que es más de 1000, 3000 juegos retros. Uy, no lo puedo creer. Lo cual incluye juegos de Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Atari, todas las consolas en sí retros en la máquina de Nintendo Wii que hasta podemos Game Boy encontrar. creo que había, Hasta ¿no? el Game Boy Hasta también, Game Boy me estaba había, olvidando un nombre. Sí, vienen entonces, pucha, que prácticamente sí convendría comprar porque estaría comprando como 6 consolas a la vez, ¿no? 6, 7 consolas. Y hay otras consolitas más que no me acuerdo el nombre, pero Atari y por ejemplo también el Nintendo GameCube también Ah, está. la Nintendo GameCube. Claro. Muy bien. Y ya pasando por acá, la parte de arriba, luego ya tenemos la PlayStation 4, ¿no? Este es el modelo Slim, El modelo ¿verdad? Slim. Lo que pasa, ahorita por el momento, Play 4 nueva, en nuestra tienda de videojuegos Hans no tenemos stock. Solamente tenemos las seminuevas, que obviamente si usted viene le hacemos precio en lo que es las consolas seminuevas, por ejemplo lo estamos vendiendo en 1250 de 1 terabyte, es la que por el momento 1250. tenemos. Sí, de 1250. igual garantía de un año. Igual garantía de ¿No? un año. Y por acá también hay PlayStation 2, ¿verdad? Sí, los ¿No? PlayStation 2, como podrás ver, tenemos de dos precios. Tenemos de 350 soles, en el cual te damos un disco duro con una memoria y te damos 50 juegos propias del Play 2. Y también, pero cabe resaltar que la que te damos con el disco duro solamente funciona con disco duro. No te lee discos copias, ni los discos originales sí, pero las copias no. Ah, ya. O Ahora, sea, no está chipeada. No está chipeada. Está solamente con un software para que te reconozca el disco duro y la memoria, ¿no? Y la En el cual te memoria. damos 50 juegos de las propias de la PlayStation 2. También tenemos de 330 soles, el cual te damos la que te lee tanto discos originales como discos piratas. Pero esa no está con un disco duro, solamente Ah, es ya, para ese es discos solamente copias. 330 soles la que está 330 chipeada, soles nada la más. que está chipeada. Y luego ya pasando por este lado, Lisbeth, veo bastantes modelos de Nintendo Switch. Wow. No, acá tienes pues el modelo 2019 y tienes acá el modelo que viene con el estuche, que es el modelo 2020, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cuánto está el modelo 2019? Mira, ahorita los tenemos en 1480 soles hasta 1470. Increíble. Podemos Hasta dejar. 1400. Ha bajado, ¿no? Sí, ha bajado bastante. 1470 1470 es la edición batería extendida, ¿no? Se sabe que es manufacturada a partir del 2020, 2021, pero le dicen edición 2019 porque a partir del 2019 las consolas empezaron a venir con batería extendida. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Pero cabe recalcar que todas son a partir de, ya te vienen manufacturada 2021, 2022. Ah, ya. Y esta Solamente de que acá. le dicen 2019. Y la que viene con el estuche, Esta modelo está costando en 2020. 1700 hasta 1680 te lo dejamos. Obviamente te conviene porque te viene una membresía de un año, más te viene el case original. Esa es para jugar pues los juegos en línea, para pues, jugar ¿no? los juegos en línea. Y luego por acá tiene, mire, la del Animal Crossing. Mire, Mira, ahí esta está. de acá, ¿Qué precio tiene esta de acá? En sí es lo mismo de acá, ¿no? Pero esta de acá te cuesta en 1510 hasta 1500 te lo podemos dejar. 500 soles, ¿ah? Te conviene 1500 llevarte soles, ¿ah? esta de aquí. ¿Por qué? Porque por 30 soles más, esta de acá te viene un diseño personalizado de Animal Crossing. Ese es el Sí, detalle. claro. Ojo, no viene con el juego, No solamente es el viene- diseño exacto. personalizado. No ¿no? vayan a pensar, no, que te viene el juego. Incluso acá mismo en la caja lo dice. Sí, claro. Y luego miren por acá, chicos, también tiene Tenemos la de esta Mario acá, Kart, la de ¿no? Mario Kart, Sí. que está a 1700 hasta 1680 lo dejamos. Sí, pero te bien. viene con 3 meses de membresía y te viene el juego para descargar. Para descargarlo, Exacto, pues, así ¿no? es. Y luego también miren por acá tiene la Nintendo Switch, la OLED, ¿no? Mira, Cuéntame esta de aquí. Sí, ahorita la Nintendo Switch la estamos vendiendo en 1850. Magnífico. 1850. Pero si vienen de parte de Galmar, lo estamos dando en 1850, pero te damos con la mica de vidrio. Ah, ya, de regalo ya su mica, que es muy importante porque la pantalla siempre se raya, pues, ¿no? Exacto, pero te damos la mica de vidrio templado, porque si te das cuenta,
Normalmente la mica de vidrio lo están vendiendo en 30 soles. Nosotros con todo te sale por 1850, que es la promoción, si vienen de parte de Galvin. Ah, ya saben. Y miren, también tiene los Joy-Con. ¿Qué precio tienen los Joy-Con? Los Joy-Con están costándote en 320 soles, hasta 315 te lo podemos dejar si vienen de parte de Galvin. Sí, y mira, también tiene los joystick de Zelda, el Pro Pad, el Pro Controller, ¿no? El Pad Pro. ¿Qué precio tienen? Esta de acá está costándote en 280, te lo podemos dejar. Y esta te cuesta en 220. La diferencia es que esta de acá es original también, sino que es licenciada por la Nintendo, es marca Power. ¿No? Esta, y también tienes esta que te cuesta 220 soles, cualquiera de estos. Esas son las de Hori, pues, ¿no? Exacto, las de Hori. Y luego también tiene la PlayStation 1. ¿Qué precio tiene la PlayStation 1? La PlayStation 1 Mini es original, nos queda poco stock nada más. Está costándote en 350 soles. 350. Sí, cabe resaltar que si ustedes desean, a esta consola se le puede poner un USB y un adaptador adicional. Creo que te venden el programa por 100 soles si no me equivoco, porque el USB iría en la parte de acá y para que funcione el segundo mando le ponen un adaptador para que pueda agarrar los dos mandos. El USB lo ponen aquí y pues cabe resaltar que acá te vienen solamente 20 juegos, pero con ese USB, ¿no? Te dan una memoria de 16 GB en el cual se le puede poner sería 20 más 30, 50 juegos de PlayStation 1 y más 600 juegos de Super Nintendo. Y ahora vamos con la parte fuerte, Lisbeth. Sí, Mira. esa es la que ahorita está... Miren, bastante Xbox. Sí. Bastante Xbox hay aquí en la tienda. Sí. A ver, vamos a arrancar con la serie S. Tienes aquí dos modelos, el modelo normal de la serie S y el modelo de Fortnite, ¿no? Coméntame cuánto están. Que prosiga de imperfecta. Mira, cualquiera de las dos las estamos dejando en 1.700 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! Ambas, 1.700 soles. Máquinas completamente nuevas y selladas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las dos son de 512 GB, sino que el detalle acá te viene con el paquete de Rocket League y las 1000 monedas. Prácticamente las 1000 monedas de Fortnite. Prácticamente ¿no? son dos juegos en uno, ¿no? Pero obviamente que este juego en sí, al momento que tú abres la consola, ¿no? Y te creas la cuenta, porque para poderlo configurar, simplemente cuando acá lo lleva nosotros lo prendemos, ¿no? Pero para poderlo configurar tiene que hacerlo mediante internet. El momento que tú abres la cuenta, automáticamente el juego se descarga en la memoria. Yo les recomiendo esta de acá. La de Fortnite. Sí, pues, ¿no? exacto, ¿no? Porque están al mismo precio, pero con la ventaja que te viene con el juego y obviamente nuevo y sellado, pues, ¿no? Y con garantía. ¿Ya? Y luego por acá, miren, está la Xbox, la serie X. ¿Qué precio tiene la Xbox, la serie X? La Xbox Series X tenemos a un super precio. Normalmente en diciembre se estaba vendiendo en 3.800, 3.700. Ahorita lo estamos vendiendo en una super oferta en 3.300 soles. Increíble. 3.300 soles. Sí, máquina completamente nueva, sellada y con la garantía respectiva, que es de 1 año bajo boleta de venta. Sí, yo creo que más barato no se va a encontrar. Ha bajado bastante, ¿no? Bastante. Así Mi tienda es una de las tiendas, desde el momento que nosotros publicamos en nuestro fanpage las promociones, las máquinas han estado vendiendo bastante. ¿Por qué? Por el precio, porque nosotros te damos seguridad, confianza y garantía en los productos, más que todo la garantía que ofrecemos nosotros, ¿no? Sí, así que si ya saben, si quieren comprar su Xbox Series X, les recomiendo acá la tienda de Hans, donde lo vas a poder encontrar a un muy buen precio. Así que ponte las pilas. Ponte las pilas, crack, ponte las pilas. Luego miren esta belleza, tiene la serie X, pero la edición del Halo Infinity. Qué bonita. Coméntame cuánto está esta de aquí. Esta consola, yo sé que muchos se van a sorprender con el precio, porque normalmente se estaba vendiendo en diciembre, lo estaban vendiendo en 4.900, 5.000. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahorita nosotros lo estamos ofreciendo en 4.200 soles. Máquina, 4.200 sí, es un súper precio que la mayoría está viniendo y está llevándose bastante. ¿Por qué? Porque es una edición limitada, que es la edición de Halo, el diseño es personalizado y aparte el juego te viene igual que la Fortnite, se descarga automáticamente cuando te creas la cuenta de la... Cuando creas la cuenta, ¿no? Y ahora, Lisbeth, por lo que hemos venido, sí, ¿no? Que me llamaba bastante la atención, no sabes la cantidad de mensajes que me han llegado diciendo tienes que ir a la tienda de Hans que ha bajado los precios de la PlayStation 5 aquí en Polvos Azules. Coméntame, acá están los dos modelos, el modelo digital, ¿no? Y el modelo de disco.
A ver, vamos a empezar con el modelo digital. ¿Qué precio tiene? Ahorita lo estamos ofreciendo en 3.300 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! 3.300 soles. Ha recontrabajado, ¿no? Bastante, porque en diciembre se estaba vendiendo en 3.600, 3.700, 3.500 y bueno, ahora ha bajado en 3.300 soles. De igual manera, máquina completamente nueva, sellada y con su respectiva garantía. Ya, ¿no? Y luego aquí está ya la de disco. Acá está la PlayStation 5, que esta es la que nos interesa también preguntar. Cuéntame, ¿cuánto está esta de aquí? La máquina está costándote en 3.550 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! 3.550 soles. Es un buen precio que la mayoría lo está llevando bastante desde el momento que hemos publicado en nuestro fanpage en Videojuegos Fans. Vienen, hemos mandado para provincia, más que todo por el precio y por la garantía que brindamos. Claro, eso quiere decir que cualquier cosa que resultara mal, hay garantía por si acaso para venir, ¿no? Ah, muy bien, miren mis amigos, yo creo que más barato que esto no vamos a encontrar. Así que creo que hoy día nos vamos a llevar una Play 5, ¿ya? Pero antes de eso, quiero también preguntarte por accesorios. Veo bastantes mandos. Miren la cantidad de mandos, incluso mandos de Xbox. ¿Los mandos de Xbox qué precio tienen? Los mandos de Xbox, por ejemplo, me van a llegar, vamos a traer, la próxima semana me llega el mando negro y el mando blanco en 280 soles. 280. Sí, nuevo sellado, y esta en 290 soles, solamente por ser una edición especial, y esta lo estamos dejando, normalmente lo venden en 320 hasta 300 soles te dejamos, porque es una edición especial. Ah, ya. ¿Y los mandos de PlayStation 4? Los mandos de PlayStation 4 están costándote en 320 soles, cualquier color, hasta 315 te lo podemos dejar. Hasta 315. Nuevo, sellado, y también tenemos en color negro que te cuesta en 290 soles. ¿Y los mandos de la PlayStation 5 qué precio tienen? De la Play 5 normalmente todo el mundo lo vende en 270, pero lo podemos dejar hasta 260 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! En el color blanco, que 260, es sí. ya. En color el rojo o el negro te cuesta, normalmente lo venden todo el mundo en 300 soles, hasta 290 cualquiera de los dos. Es 290 cualquiera de los dos. Color negro, porque en diciembre se estaba vendiendo de 320 por el dólar. Como ha bajado, también igual nosotros lo bajamos. Ah, ya. Y acá también tienes audífonos originales de la Xbox. ¿Qué precio tienen? Mira. Ahorita tenemos el audífono, el original por el momento, nos va a llegar más adelante lo que es el inalámbrico, ahorita nos llega con cable, está en 320 soles. 320 soles. Un buen precio, sí, por lo que es con Y también, cable. bueno, algo característico también tiene los audífonos de la PlayStation 5. ¿Qué precio tienen? Mira, esto normalmente todo el mundo lo está vendiendo en 420, 400. Si vienen de parte de Garmin lo dejamos en 390 soles. 390 soles. ¿Y la camarita? La camarita lo estamos dejando en 210 hasta 205 soles. Hasta 205 soles. Esto todo el mundo, la mayoría acá en Polos lo está vendiendo en 170, pero nosotros lo estamos vendiendo en 150 soles. Ese es el cargador, pues, Ese ¿no? es el cargador original de la misma. De la misma. Y también infinidad, pues, de juegos, pues, sí, que hay, ¿no? Sí, gran cantidad de juegos, ahorita, ¿no? Mira, nosotros tenemos juegos de segunda que nos llegan y a veces nos dejan en parte de pago, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de estos juegos los estamos dejando en 40 soles. 40 soles. Sí, teníamos más juegos, teníamos Resident, teníamos inclusive el Crash Car que ya se vendió, teníamos el Plantas contra Zombies la 3, o sea, 40 soles cualquier juego es un buen precio. Sí, 40 soles, incluso tiene ahí un Ratchet & Clank, ¿ah? Sí, miren. cualquiera todo por 40 soles. Estos son los que nos quedan, ¿no? Porque teníamos más juegos, teníamos buenos juegos, teníamos inclusive el Minecraft, por ejemplo, Sí, teníamos claro. el Minecraft y ya se vendieron rápido. Claro, incluso yo recuerdo, pues, yo mi Jedi Fallen yo lo compré acá, pues, ¿no? The Force will be with you. Always. ¿No? Que hice el streaming, así que los invito a que puedan ver ese directo. Y muy bien, mis amigos, entonces nos vamos a llevar nuestra PlayStation 5 gracias a las gemelas fantásticas. Eso no me lo esperaba. De la tienda de Hans. Entonces, ahora coméntenme. Es más, algo me ibas a comentar. Sí. Para la gente que tiene tiendas, ¿no? Sí, les quiero comentar a los clientes que quieren empezar un negocio, también estamos vendiendo por mayor.
sea las consolas, Play 5, todas las consolas que quieran nuevas o seminuevas, le hacemos un buen precio, pero nos escriben al interno, que es al 932 o al otro número que está en nuestro fanpage. Eso quiere decir que a partir de 3, 4, 5 consolas. Claro, obviamente consolas, que le hacemos un buen precio, un buen precio precio, ¿no? por mayor. Y también videojuegos, ¿no? También videojuegos, también. Vamos a empezar a traer videojuegos ya a partir del próximo mes también. Ah, ya. Entonces ya saben, ¿no? A toda la gente también que quiere empezar su negocio, acá es una buena alternativa donde pueden comprar sus consolas o accesorios o videojuegos al por mayor. Entonces nos vamos a llevar nuestra PlayStation 5 ya para hacer el unboxing y probarla en casa. Y ahora coméntenme, obviamente ya se sabe que aquí se admiten todas las modalidades de pago, hay envío a provincia, pero nuevamente exactamente dónde están ubicados. En el primer piso, puerta 1, tienda 4041 al costado de la cochera. Ah, ya. El Play 5, va a comprar un Play 5. Sí, ya era hora, Alba, ya era hora. Pues sí, güey, no mames. En el pasaje 22, tienda 4041, en la primera puerta, que es en Girón Antonio Raimondi 190, La Victoria. Ah, ¿no? ya. Y obviamente tiene su letrero pues Claro, en la parte de arriba exacto, para que no se pueden perder. Incluso ustedes nos pueden, me pueden escribir al 932-114-364 y nosotros, yo le puedo mandar un video de la ubicación para que no se puedan perder. Y una consulta, hay también personas que de repente quieren comprar la PlayStation 5, pero no quieren venir por el tema de pandemia. Claro. ¿Las podrías enviar por delivery también? Sí, mira, nosotros trabajamos con un motorizado. Obviamente que el precio del delivery es un poquito más económico, ya que el motorizado nos trata de armar su ruta, ¿no? Entonces, por ende, nosotros le damos el mejor precio no solamente en las consolas, sino también en el servicio del motorizado, y también hacemos delivery con una previa coordinación. Muy aparte, también hacemos envíos a provincia. Tenemos clientes de provincias, es con un previo depósito y una previa coordinación. Vengan a Videojuegos Hans, que nosotros te llevamos tu videojuego favorito o consola favorita a tu casa, ya sea por delivery o por a provincia o por transferencia. Ah, ¿no? ya. Muy bien. Entonces, desde acá nos vamos a llevar para probarla en casa. Muchas gracias, Estelibet. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber comprado. Acá tenemos la PlayStation 5 por fin, mis amigos. ¡Sí! Y vamos a empezar a abrirla para hacer el unboxing y probarla. Y luego posteriormente, ya en estos días, los streaming que voy a realizar es a base de esta consola para darle la crítica respectiva que se merece y ver si es que en realidad valió la pena con todo su catálogo de juegos. Así que vamos a proceder a abrirla, mis amigos. Bien, mis amigos, acá ya tenemos la caja de la PlayStation 5. En la parte de aquí abajo no hay índice de haber sido abierta, ya que escuchamos a veces algunos comentarios de que la consola es abierta por la parte inferior de la caja. Luego en la parte superior ya tenemos aquí el sello respectivo de la PlayStation, lo cual también significa de no haber sido adulterada. Pasamos a la parte posterior de la caja. Aquí ya están los mensajes, prácticamente de Sony, de la PlayStation, juega como nunca antes. Y miren, incluso acá tiene el sello de haber sido comprada en Oesle al precio de 4.299 soles. ¡Wow! ¿No? Un precio bastante alto. Entonces voy a proceder a abrir la consola y a romper el sello de seguridad. Lo que también tengo que ir mencionando es de que al comprarte la PlayStation 5 vas a necesitar un buen espacio en tu casa o en el cuarto donde la vayas a colocar, ya que la caja ocupa bastante espacio, lo cual no recomiendo que la botes, ya que en un futuro, me imagino de aquí a muchísimos años, esto va a ser recontra coleccionable, ¿no? Ya no vi la necesidad de romper el sticker, lo pude abrir con bastante delicadeza para no estropearlo. Y aquí ya tenemos la consola. Me imagino que esto es todavía la caja interior. Vamos a proceder a sacarla para poder ya abrir la consola. Muy bien, ya saqué la caja, ¿no? Aquí está ya la caja vacía de la PlayStation 5, el cual la vamos a colocar por aquí. Y ya vamos a proceder a abrir la consola en sí, ¿no? Vamos a echar aquí esta caja de color blanco. Vamos a abrir aquí y vamos a abrir acá, ¿no? Entonces me imagino que acá nos dice unas pequeñas instrucciones. Aquí está el logo de PlayStation que nos dice
Miren, una vez que abrimos, nos dice paso número 1, primero sacar la cajita que está en la parte superior, y paso número 2 ya podemos ya sacar la consola. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a voltear así para que se pueda ver mejor. Y acá tenemos en primera instancia esta caja, ¿no? Y justamente aquí, mucho cuidado, tiene un huequito para poder sacar, ¿no?, el interior de aquí de la primera caja, ¿no? Vamos a sacarla. Ya procedimos a sacar entonces la primera cajita, la vamos a poner por acá. Y luego acá ya tenemos en sí la consola. Vamos a ver primero el interior de la cajita. Vamos a abrir para ver qué es lo que tenemos por acá. Vamos a darle la vuelta, ¿sí? Y por acá, bueno, tenemos los manuales de la PlayStation 5. Son un total de 2 manuales que tenemos aquí, ¿no? Aquí están las guías. Uno es la guía de seguridad y el otro es la guía de inicio rápido, ¿no? Vamos a colocarlos por acá. Y luego acá, bueno, tenemos el cable a corriente, ¿no? Luego por acá, vamos a abrir aquí. Y acá me imagino que deben ser los cables, ¿sí? Está el cable HDMI que tiene ya la consola. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí en esta bolsita. Me imagino que esta debe ser la base. Sí, esta es la base de la PlayStation, la cual la vamos a colocar para que la consola esté de manera vertical, ¿no? Luego por acá, por este lado, tenemos ya el mando. Vamos a ver el mando de la PlayStation 5. Miren, sí, muy bueno, muy bonito el diseño, a diferencia del mando de la PlayStation 4. Es más, yo diría que este mando pesa más. Sí, pesa mucho más. Pesa mucho más que el mando de la PlayStation 4. Aquí con su entrada para poderlo cargar. Lo que sí menciono es de que aquí en la parte posterior, aquí esta parte del mando es un poco áspera. Y ya había visto bastantes videos en internet donde mencionaban que debido a esta parte un poco áspera, al momento de que estés jugando, con el tiempo el sudor se queda impregnado en esta parte áspera y hace que el mando pierda su estética, ya que se marcaría de color un poco negro debido al mismo sudor que emite las manos al poder jugar. Así que yo previamente ya me adelanté a esto y en Polvos Azules pude adquirir este protector para el mando, ¿no?, de la PlayStation 5. Es un protector de silicona. La verdad que hay de varios precios, hay de 15 soles, 20 soles, 25 soles que puedes encontrar ahí en Polvos Azules. Así que me compré uno para que el mando siga conservando la estética de tal como lo compré en un inicio y no pueda tener esa incidencia de poderse marcar por el tema del sudor. Y luego también aquí está el cargador, el cable del mando, ¿no? Entonces vamos a colocar esto por aquí para ya poder sacar la consola y poderla probar. Muy bien, ya procedí a sacar la consola. Lo único que sí no me ha gustado es de que hay muchísima caja, bastante cartón, ¿no? Lo cual me pareció bastante innecesario, ¿no? Simplemente con una sola caja, la verdad que ya sería bastante. Entonces vamos a proceder a sacar estos protectores, ¿sí? Lo voy a poner por aquí y este otro por acá, ¿no? Y luego acá ya tenemos la consola. Vamos a sacarle el papel protector, ¿no? Y lo que ya estoy viendo es de que sí tenían razón. Miren, aquí está la consola de PlayStation 5. La consola sí es bastante grande. Sí, miren el tamaño de la consola. Es bastante grande. Hasta yo diría que es prácticamente del tamaño de un frigobar chiquito, ¿ah? Sí. Y por acá, a ver, vamos a ver. Bueno, por acá está el logo de PlayStation. Luego por acá en el frontis de la consola ya tenemos los cables, los conectores, los cargadores, el cable conector de los mandos. Luego aquí tenemos el botón de encendido, el botón de eyección para los discos, para que los discos salgan. Aquí tenemos la ranura de los discos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Luego por esta parte
Ya tenemos aquí dos puertos USB, me imagino que deben ser de 3.0, el cable de conexión a internet, luego aquí la entrada HDMI y aquí el cable de corriente, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá ya tenemos una denominación de PlayStation con sus características. Entonces vamos a procederla a enchufar y a probar para ver también si es que suena, ¿no? Había ese sonido ruidoso a veces en las PlayStation y quiero ver si es que en realidad esta consola suena. Así que vamos a probarlo. También me habían recomendado que tenga a la mano un desarmador, así que aquí tengo pues mi multillaves, ¿no? Entonces aquí tenemos la base y aquí en la parte posterior esto hay que girarlo. Muy bien, ya tenemos acá el tornillo, vamos a sacarlo, que este tornillo es el que va aquí en la base, ¿no? Y se tiene que entornillar en la parte inferior para que la PlayStation esté quieta y no se ladee ni para un lado ni para el otro, y así darle una mayor estabilidad. Así que vamos a colocarlo ya para poderle enchufar. Hay que tener mucho cuidado aquí en la parte de la base para sacar esta tapita. Yo lo he sacado con la parte de la cuchilla aquí del multillaves que yo tengo, ¿no? Para no averiar y malograr tampoco la estética de la parte inferior. Y ya la he sacado con cuidado y miren, sin dejar ningún rastro. Entonces ahora sí voy a proceder a colocar pues la base y poderla entornillar. Ya tengo armada ahí la PlayStation 5, pero antes de continuar con el video, quería rendirle un poquito tributo aquí a una buena consola que me ha acompañado bastante tiempo, que es mi PlayStation 4. Ya con esto ya no tendría razón de seguir usando mi PlayStation 4, ya que los discos de las PlayStation 4 pueden reproducirse en la PlayStation 5 y a una mejor resolución. Entonces con esto ya tendría que guardar mi PlayStation 4 y pasar a guardarla a su caja. Podrán creer que soy un poco loco, ¿no? O sea, yo digo que está más loco que una cabra. Pero esta parte es un poco sentimental, ya que es una consola que me ha acompañado muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, en esta parte del video, si es que tú no quieres ponerla de manera vertical y quieres colocarla de manera horizontal, ya que tienes un espacio en tu mueble para poder colocar la PlayStation, lo que puedes hacer es aquí la base que viene con la PlayStation, ya no girarla, ¿no? Ya no abrir el contenido donde estaba el tornillo, sino dejarla en su estado inicial, y esto de aquí iría en la parte posterior, que ahorita lo vamos a colocar. Entonces voy a levantar la PlayStation con mucho cuidado y vamos a colocar esto de aquí justamente en el símbolo de PlayStation que ven aquí. Entonces vamos a colocar de tal manera que esto sería la base para mi PlayStation que esté colocada en mi mueble y ya poderla jugar, y así ya no se raye la consola. Vamos a colocarlo muy bien, ya está. Entonces ahora sí colocamos la PlayStation y ya eso haría que la parte inferior de la PlayStation, como pueden ver, ya no se raye con el mueble que esté aquí abajo, ¿no? Esta parte de la base. Y así la vamos a colocar y así la vamos a dejar. Muy bien, mis amigos, ya enchufamos todo, el cable HDMI, el cable a corriente. Obviamente yo tengo aquí los enchufes conectados a un transformador, porque es la que utilizo donde enchufo y conecto todas mis consolas, las que normalmente uso. Así que vamos a proceder a prenderla, ¿sí? A ver, vamos a prender, ahí está, ya se encendió, ¿no? De color azul, y obviamente ahí está, ya prendió, ¿no? Vamos a empezar entonces ahora a realizar las configuraciones. Bastante llamativo el inicio, ¿eh?
Muy bien, aquí ya me está diciendo que tengo que conectar el control. Ya le puse mi cobertor, como pueden ver, ¿no? Para no ensuciar ni manchar el control. Una cosa que sí me está llamando la atención es el color blanco. Eso quiere decir que constantemente tienes que estar limpiando el ambiente, ya que esto se vaya a ensuciar y a manchar por el color excesivo blanco que tiene la consola. Entonces vamos a ahora sí aprender ya para configurar. Ya está. Y aquí es donde empiezo a elegir el idioma y empiezo con la configuración. Ahora, tengo que tener en cuenta algo de que se va a demorar porque seguro se va a tener que instalar algunas actualizaciones en la consola. Y adicionalmente a ello, el juego que vayamos a probar que también fácil se vaya a actualizar. Y ya llegamos a la instancia donde tengo que actualizar el software de la consola. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, mis amigos. Voy a dejar actualizando la consola y ya vamos con los puntos finales. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy, mis amigos. Muchísimas gracias por acompañarme. También les recomiendo que vayan a la tienda de Hans, ya que como pueden ver, la consola ha prendido, ha funcionado. Entonces ese tema de comprar en polvos azules, que a veces decían que no es muy confiable, es dependiendo en qué tienda vas a comprar. Así que recomiendo, si es que vas a comprar tu consola, que la puedas comprar ahí o en otras tiendas que también hemos recomendado aquí en el canal. Pero esta consola, la PlayStation 5, la verdad que funcionó perfectamente, así que totalmente confiable comprar en la tienda de Hans, el cual aquí abajo en la descripción te dejo el link de su tienda para que puedas hacerle también tus consultas acerca de comprar alguna consola o videojuegos en especial, mis amigos. Y también tengo que pedir disculpas porque en estos días dije que iba a hacer un streaming del Resident Evil 1 de la PlayStation 1, pero me mata la curiosidad de probar un juego en la PlayStation 5 y yo sé que a ustedes también, para que conozcan mi apreciación en cuanto a la jugabilidad, la resolución. También tienes que tener en cuenta que tienes que tener un televisor 4K para que puedas sacarle el punche. Yo sé que no hay juegos básicamente en esa resolución, pero vamos a ver cómo corren estos juegos o si aplicamos el 60 FPS también para probarlo aquí en la consola. Así que nuestro próximo streaming va a ser con un juego de PlayStation 5 que compré, que es el Spider-Man de Miles Morales, que también me mataba la curiosidad de poderlo probar porque yo jugué el Spider-Man anterior de la PlayStation 4 y la historia continúa aquí y me necesito saber cómo es la jugabilidad en esta nueva consola, y qué mejor ustedes que también lo vean en vivo y en directo al momento de que yo realice el streaming junto con ustedes y vean si hay lags, de repente se cuelga. Vamos a probar la jugabilidad, la resolución, que también la puedan ver en línea. Así que este va a ser el juego que vamos a probar y después posteriormente probaremos ya el Resident Evil 1 en la PlayStation 1 como había mencionado. Y hasta acá llegaría el video el día de hoy. Muchísimas gracias, mis amigos, por seguirme. Regálame un like para poder seguir haciendo contenidos y activa la campana para que te avise de los sorteos. Viene un sorteo esta semana que teníamos pendiente. Y suscríbete a mi canal, activa la campana y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nos vemos en estos días para probar la PlayStation 5 y sacarle el jugo, mis amigos. Se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chau.